Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 8:04 en la mañana. El pasado viernes el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de reformas al Código de la Democracia que me parece a mí recoge algunos aspectos, pero hemos citado tal vez los dos que generaron mayor discusión. El uno tiene que ver con el retorno del método de Hont para la asignación de escaños, método que estuvo vigente hasta las elecciones del año 2019, las elecciones seccionales de ese año, y que fue reemplazado por el método de Webster a partir de las elecciones parlamentarias del año 2021, las legislativas de 2023, se aplicó en 2025 también, y en las elecciones de concejales del año 2023. Hoy tenemos otra vez el método de Hont. Y el otro tiene que ver con el hecho de que se baja de 2 elecciones a una sola la posibilidad de que una organización política que no complete un número de votos mínimo, un porcentaje mínimo, desaparezca. Actualmente se establecen 2 elecciones pluripersonales consecutivas, se plantea una sola. Dentro de los aspectos que ha incorporado este proyecto de ley, que está a la espera de una sanción favorable o veto parcial del presidente de la República, dudo que haya un veto total en este sentido. A las 8:05 recibimos para reflexionar sobre este tema a Javier Orti, él es presidente nacional del Partido Avanza. Javier, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio, Andrea, qué gusto estar acá. Y preocupado por todo lo que está pasando con respecto al tema de la reforma política, pero bueno, aquí estamos listos para solventar cualquier duda. Gracias, Javier. A ver, Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano, cuestionaba el retorno del método de asignación de escaños, señalando que prácticamente con eso se están pulverizando a las organizaciones políticas consideradas minoritarias y potenciando aquellas que tienen una mayor votación. ¿Le podría pasar factura al Partido Avanza en atención a, por ejemplo, el resultado electoral de este año? Por supuesto. ¿Por qué? No solo avanza, sino prácticamente esto fortalecería el bipartidismo, que pienso que es lo que se está tratando de insertar, ¿no? Se salvaría porque la ley es clara, ¿no? Se calcula de acuerdo a las elecciones pluripersonales, es decir, asambleístas nacionales en este caso. Si analizamos eso, creo que solo se salvaría, si no me equivoco, Pachacuti, aparte de, obviamente, ADN y Revolución Ciudadana. Entonces, que son los partidos dominantes en este momento. Exactamente, ¿no? Pero más allá de eso, Fabricio, yo siento que el país ha desperdiciado una gran oportunidad de una reforma política que era totalmente necesaria, totalmente necesaria. Aquí no tapemos el sol con un dedo, hay que hacer una autocrítica a los partidos, tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica, por supuesto. Hay que partir de un diagnóstico claro en donde sí existen problemas de representación, sí existen una crisis de partidos políticos, eso se ha manifestado en las urnas y por supuesto que era necesario reformar el Código de la Democracia. Pero de ahí a insertar reformas que implican prácticamente reforzar un bipartidismo, que es un fenómeno que apareció en estas últimas elecciones, es otra cosa. Siento que con la actuación que estamos viendo en la Asamblea y con lo que está pasando con el resto de partidos, siento que hoy hay una especie de temor a los contrapesos, hay un temor a la democracia, hay un temor a la contrarréplica. Y eso está mal, pues, porque estamos en un sistema presidencialista, republicano, en donde tenemos un sistema de partidos. Los partidos, si bien es cierto que en las últimas elecciones no tuvimos mayor representación, no tenemos ninguna representación en la Asamblea, obtuvimos poca votación por esta polarización y este bipartidismo, eso no quiere decir que no seamos representativos, porque nos olvidamos que los partidos políticos también tenemos representaciones locales. En el caso de Avanza tenemos 18 alcaldes, alrededor de 70 concejales a nivel nacional. Eso quiere decir que aún somos un partido representativo, al igual que otros partidos que me imagino lo harán. Entonces, escuché la entrevista el día martes de la señora presidenta de la comisión, y sí me preocupó un poco, sí me generaron un poco de dudas en cuanto a solventar cuál es el origen o cuál es la motivación para este tipo de reformas. Ella lo que nos decía, lo que nos trataba de explicar aquí también en cabina, es que ya de por sí el filtro para estas organizaciones con el método de Hont haría que varias organizaciones políticas se
miraran hacia la capacitación, hacia fortalecer liderazgos, hacia que haya más representación, a que se fortalezca el partido de manera general, que los iba a impulsar, más o menos nos decía, con este nuevo método de Hunt, para que ellos puedan también tener representatividad dentro de la Asamblea Nacional. ¿Qué opinión la merita? Es que ahí no veo cuál es la conexión. Si bien es cierto, sí se puede aseverar que el método de Hunt puede generar mayor gobernabilidad, tomando en cuenta que la gente vota, en este caso, por el presidente y por la lista del presidente, y eso puede generar una mayoría en el ente colegiado llamado Asamblea Nacional. Recordemos que vamos a entrar a elecciones seccionales, es decir, se va a aplicar este método. Veamos si es que en realidad, porque yo he visto, de acuerdo a la data, que ha sido totalmente diferente, no necesariamente el candidato a la alcaldía llega con una mayoría a los consejos metropolitanos. Ahí se perdió una gran oportunidad, se debió insertar, por ejemplo, la segunda vuelta en las elecciones seccionales, eso hubiera sido una figura interesante para generar gobernabilidad en los consejos municipales, lo que está pasando el día de hoy. Pero yo no veo esa conexión. Para usted no tiene esta conexión con el sistema de partidos del método de Hunt. Lo que pasa es que nuestro comportamiento electoral es volátil. El pensar que, digamos, si es que la motivación fue asegurarle al partido de gobierno gran representación en el 2027 y 2029 con el método de Hunt, puede ser una alternativa, pero también puede ser una trampa, porque nadie nos garantiza que el comportamiento electoral que hubo en estas últimas elecciones se repita en el 2027 y en el 2029. Más aún cuando en el 2027 sabemos que la dinámica de las elecciones seccionales es totalmente diferente. La gente no vota por partidos, Fabricio. La gente vota por personas, por líderes, por los que se van a la reelección, se los califica. Por los liderazgos locales que hay en parroquias, cantones y provincias. Exactamente. Tanto se habla de las... Hay que partir también de algo. Tanto se habla de la cantidad de organizaciones políticas. 239. 232. 17 nacionales. Tenemos hasta parroquiales. Pero recordemos que hay 17 nacionales. Yo pregunto algo. ¿Tomó en cuenta la comisión que de las 17 organizaciones nacionales tan solo 6 reciben el fondo partidario permanente para poder capacitar? No creo que tomaron en cuenta eso. Hubiese sido una gran reforma que este fondo permanente se lo distribuya a las 17 existentes de forma equitativa para la formación de líderes. Pero resulta que ¿de dónde sacan los recursos o de dónde nos toca sacar los recursos aquellos partidos que no tenemos acceso a este fondo? Pero ahí no hacen, por ejemplo, también, digamos, una crítica saludable a la interna de las organizaciones políticas. Usted nos ha comentado, 6 organizaciones políticas reciben el tema de la capacitación, pero poco se ve la capacitación dentro de las organizaciones. Por supuesto. Entonces, la crítica, digamos, ha ido siempre y el cuestionamiento ha ido es ¿por qué existe este fondo si las organizaciones políticas no están haciendo este sistema de capacitación, no están fortaleciendo liderazgos, se quedan con los mismos liderazgos año tras año? Ahí el ente fiscalizador siempre ha sido el Consejo Nacional Electoral. Yo supongo que el Consejo Nacional Electoral, al igual que han hecho con nosotros, están auditando, están verificando que se ha cumplido ese 70% del fondo que tiene que ser utilizado para mecanismos de capacitación política. Pero ahí va otro punto, que también creo que se desperdició. ¿De qué nos sirve capacitar a los militantes? ¿De qué nos sirve capacitar y formar nuevos líderes? Si la ley todavía permite que los partidos podamos invitar, y ahí también hacemos una autocrítica, podamos invitar a actores por fuera de los partidos, ¿no? Entonces, y eso nos ha pasado a Avanza también, es otra autocrítica. O sea, ustedes tienen que generar una autocrítica y usted fue autocrítico hace unas semanas que lo entrevisté en el canal. Exactamente. Ustedes se equivocaron con Isidro Romero y se equivocaron con Luis Felipe Tillería. O sea, y ustedes se han decantado no por gente de la casa. Así es. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué gente de afuera? Porque así es la democracia interna. La democracia interna toca Pero existe democracia interna. Yo discuto mucho ese término, Javier, con todo respeto. Yo discuto mucho el término de democracia interna porque ¿qué es democracia interna? O sea, hay realmente un trabajo de base, una participación de base. Los militantes que no necesariamente están en la primera línea de la figuración pública tienen algún nivel de incidencia, pero ¿en serio? A ver, la democracia interna tiene varios mecanismos, varios procesos, pero por supuesto que se abre un gran proceso de deliberación en las instancias partidistas de cuál es el futuro y qué acciones debemos tomar tanto a la interna como a la externa, por supuesto que sí.
Que obviamente esas decisiones ya se llevan a una asamblea de manera un poco consensuada, sí, porque se intenta no dividir o no radicalizar las posturas dentro de la militancia, pero al menos yo hablo en mi caso, no sé en otras organizaciones políticas, pero nosotros sí hemos hecho esos ejercicios, inclusive un poco hasta alterados en el tema de discusiones de democracia interna. Sí, lastimosamente nuestro sistema político y electoral nos lleva a usar esta facultad legal de escoger candidatos de afuera, que le convierte a la política en una tómbola, Fabricio y Andrea. Es una tómbola, porque así como nos pueden criticar que no escogimos bien a los candidatos con esta volatilidad electoral, a lo mejor nos podía favorecer, y casos hay, ¿no? Mira lo que pasó con Herbas de la izquierda democrática, que si bien es cierto no llegó a una segunda vuelta, pero incidió para que tenga un bloque legislativo. Claro, lograron 18 legisladores y Javier tuvo un crecimiento importante que Exacto. estuvo cerquita, ¿no? Mira Claro. lo que pasó con Fernando Villavicencio, que lastimosamente pasó lo que ocurrió, pero este fenómeno nos llevó a que una organización política llegue a ser la segunda fuerza política Claro. en aquel periodo, y hoy ni siquiera aparezca. Entonces, esa volatilidad no le garantiza a nadie que el método de Hunt le pueda beneficiar al actual partido de gobierno, a eso me refiero yo. Entonces, sí se han perdido oportunidades, se perdió esta gran oportunidad, ojalá, yo también dudo que el presidente de la República vete parcialmente y tome correctivos, pero se ha perdido una gran oportunidad de fortalecer al sistema de partidos. Lo que se está haciendo es debilitar al sistema de partidos. Y ahí, a tenerle miedo a los umbrales electorales, no, porque ahí sí dependemos de nuestro trabajo. Ustedes tienen en este momento tarjeta amarilla, ¿avanza Ahorita o no? sí, claro, Ahorita tiene, pero por las elecciones del 2025. por las elecciones, por estas últimas elecciones. Ya, Las anteriores no, eso digo, nosotros pasamos del umbral de largo Ya. en las elecciones seccionales. o sea, pero si ustedes, por ejemplo, en las próximas elecciones, las de 2027, no logran completar el porcentaje, Claro, van tendríamos camino a la extinción. Por supuesto que sí. Pero aquí es diferente, porque no solamente se calcula el 5% de votación a nivel nacional, se calcula también la cantidad de Concejales, concejales, el tema de alcaldías, y otro tema que juega, y eso hay que advertir también, otro tema que juega es el reglamento de alianzas. Se habla mucho de quitar los incentivos de alianzas, ahora resulta que las alianzas ya no son útiles, solo sirve el bipartidismo. Entonces hay que estar atentos para que las reglas de conformación de alianzas sea equiparable para todos los partidos. ¿Qué significa eso? ¿Lo puede graficar de mejor manera? A ver, Pongamos un ejemplo. ¿Sí? Pongamos un ejemplo, vamos con Puerto Viejo. Ahí hicimos una alianza Avanza con un movimiento local que se llama Machete, ¿no es cierto? ¿Cuál ¿Es fue el la...? movimiento de Leonardo Viteri o no? Ya no, Pero era el que fundó Leonardo Viteri. exactamente. Ya me ya. acuerdo, ya. Entonces se armó ese... Machete, tenía que ser Manavita para que Sí, Leonardo le sí. ponga ese nombre. Se armó esa alianza, ya. ¿Qué es lo que está aprobado ahorita en el CNE, si es que no se reforma? Que en el caso de que se gane concejales y alcalde en esa alianza, ese resultado le beneficia en 100% a cada uno de los movimientos pertenecientes a la alianza. ¿Sí? Lo que pasaba antes era en cambio que se equiparaba 50%, 50%, Ya. 30%. O sea, se debía por porcentajes. Ahora es de igualdad, ¿no? 100% Por para cada ejemplo, hay uno. un buen ejemplo. Avanza fue parte de una gran alianza de 6 organizaciones políticas entre locales y En Imbabura, me nacionales, parece. ¿no? En Durán, el alcalde Chonillo. Entonces, a nosotros nos cuenta como un alcalde, no como el 0. Ok. Es un alcalde. Por eso nosotros tenemos 18 alcaldes, de los cuales 11 son Algunos en propios alianza. y 8 son en alianza, pero son 18 alcaldes. Y eso se contabiliza a la hora del cálculo de la cancelación de partidos políticos. Entendiendo ¿Qué eso, pasaría eso si es que que- eliminan eso? ¿Y eso está eliminado o no? No todavía, porque ese Ya. es un tema que se va me imagino que tiene que llevarse a cabo en el Consejo Consultivo que en su momento el CNE nos convocará, y nosotros, por supuesto, ya que hemos perdido la batalla con el tema del método de Home, por lo menos debemos resguardar el tema de las alianzas políticas, ¿no? Y más aún, con este método de Home, con más razón, se necesitan incentivos para las alianzas políticas. Es necesario unirse entre fuerzas, y más aún cuando hay que aceptar que somos fuerzas pequeñas con poco porcentaje. Hay que unir fuerzas y no lanzar candidatos, por así decirlo. ¿Qué pasa si esa ley entra en vigencia tal y como se aprobó en la Asamblea Nacional? Es decir, ustedes prácticamente estarían botando la toalla. No, si se nunca. quiere. Nunca.
políticamente uno, y creo que hemos pasado peores, y Fabricio lo sabe, hemos pasado nosotros peores épocas, pero por supuesto que las reglas de juego cambian y son mucho más, son reglas de juego que mucho más convenientes para grandes fuerzas políticas, que en la coyuntura son grandes fuerzas políticas. Cuidado, haya sido esto un disparo al pie, sobre todo para la organización política de gobierno, porque se piensa que el poder es eterno cuando el poder es totalmente efímero. Nadie garantiza que en un año los mismos resultados se vayan a dar. Lo que sí, en cambio, le beneficia bastante a la Revolución Ciudadana, por ejemplo, porque sí es un partido más estructurado, porque sí tiene la votación dura y porque sí ha demostrado que en varias ocasiones con el método de Webster sacan más concejales, asambleístas en los entes colegiados. No se diga con el método de Hunt. Entonces, parece que estuvieron un poquito mal asesorados en esa comisión. Estarían, y en ese sentido, por ejemplo, con cómo se ha reorganizado las fuerzas políticas también en estos 3 últimos años, por ejemplo, las alcaldías que ganaron desde la Revolución Ciudadana, con este método de Hunt, por ejemplo, estarían con mayoría de concejales hacia el oficialismo de esas alcaldías. Miren lo que pasó en la elección de Jorge Yunda. Ganó la alcaldía, pero tuvo tres concejales. Tuvo 3 concejales, la Revolución entró con 9. Con 9. Y eso, claro, y eso era con Webster. Por eso Luisa Maldonado, imagínate con Hunt. Por eso Luisa Maldonado reclamaba permanentemente que según ella no había, digamos, no había una coherencia entre el número de concejales y el resultado de los candidatos a alcaldes. Pero yo opino, y me imagino que coincidirá conmigo, Javier, que eso no es químicamente puro, porque por ejemplo Guillermo Lasso gana la elección de 2021, pero solamente tuvo 12 legisladores. Y lo mismo decía Yacu Pérez, Sí, ¿no? o sea, que cómo en el entran caso- 27 en Pachacuti y no ganan. En el caso de Javier Pincay en Puerto Viejo, él ganó la alcaldía con el 28%, pero entró solamente con dos concejales. Y Por eso digo, no es químicamente puro eso. es decir, hay un comportamiento electoral ya identificado que en el caso de la Revolución Ciudadana, no estoy siendo ni peyorativo, ni estoy haciendo ninguna calificación, eso está más que confirmado, que hay mucha gente que vota por el candidato de su preferencia, pero para concejales, para asambleístas, Vota por la lista. Ya. Entonces, si es que eso se vuelve a repetir, y ahora con el método de Hunt, le advierto, señor presidente, esa reforma puede haberse resultado en un tiro al pie. Pero, por ejemplo, Pavel Muñoz, que ganó la alcaldía, sí logró tener el sector político más numeroso Claro, de entonces concejales. en este caso sí ganó la alcaldía de la Revolución, pues, y ganó por poco. ¿Qué hubiese pasado si es que se revertía y ganaba nuevamente Jorge Yunda? Nuevamente entraba con problemas de gobernabilidad. Entonces, pues, por eso era necesaria también la reforma de que en las segundas vueltas, existan segundas vueltas para los alcaldes, para que no entren con la legitimidad del 20%. ¿No es cierto? O sea, eso era importante. Pero bueno, las reglas de juego están así. Vamos a ver qué dice el presidente en el veto parcial. Si el veto es total, se acaba de advertir lo que podría pasar. Es que yo no creo que va a haber veto total. Yo tampoco. Yo creo que va a haber sanción favorable o tal vez veto Si parcial. el objetivo era desaparecer organizaciones políticas, hubiesen puesto techos más grandes en los umbrales, hubieran hecho una reforma mucho más profunda. Y otra cosa, y con esto yo creo que ya se remata todo. Yo vi una inconsistencia en la entrevista cuando no se pudo sostener el tema del transfugismo. Pero por supuesto todos sabemos que la gran aplanadora que tiene hoy el gobierno en gran medida es por la permisión del transfugismo. Hay que recordar que el presidente Noboa vetó totalmente una reforma que apuntaba a sancionar el transfugismo hace algunos meses, ¿no? Exactamente. Entonces, los camisetazos es el mal más corrupto que tenemos hoy por hoy en el sistema de partidos pero ahí políticos. vuelvo al tema de la corresponsabilidad, Javier, porque a mí me parece el camisetazo para pasarte a la otra orilla política me parece completamente cuestionable. No aquel en el que, por ejemplo, hay una persona que porque cree que su organización política o su bancada cambió de punto de vista y está en contra de las convicciones. Yo siempre cito el caso de Fernando Bustamante en 2015, que me parece que es un caso emblemático, porque Fernando Bustamante decide apartarse de Alianza País porque no estaba de acuerdo con las enmiendas constitucionales respecto de la postulación indefinida de autoridades de elección popular, y él no es que fue a integrar otra bancada. Sí, sí. O sea, él se separó por un tema de convicción, porque él defendía el proceso constituyente en donde se limitaba el tema de la postulación de autoridades de elección popular que buscaban justamente la reelección.
menciono porque me parece que no hay que poner a todos en el mismo saco. Claro, pero sí a los que camiseteros. habrá que tipificar. Y ahí yo planteo otra vez el tema de la formación. Porque seguramente si usted tiene gente de base, gente formada, gente que, Claro, no va a hacer eso. que sea, digamos, formada desde lo político, desde lo ideológico, no va a hacer eso. Exactamente. Porque va a llegar con convicción. Por supuesto. ¿Ah? Por supuesto. Entonces ahí hay una corresponsabilidad de ustedes. Por pues, como supuesto, dirigentes. por supuesto. Y obviamente me toca hablar a nivel general, más allá de que yo sí defiendo nuestros procesos de capacitación, de formación y demás, pero en general eso no se ve. Usted viene, por ejemplo, Javier, de una escuela que en su momento fue la escuela más emblemática de capacitación y formación política, que era la Izquierda Democrática. Así es. En sus mejores tiempos. A Era el mucha partido honra. más grande y organizado de este país, que tenía escuelas de capacitación. Por supuesto. Y eso se ha perdido lamentablemente en las organizaciones políticas. Sí, Ustedes es. lo hacen. Nosotros tenemos una escuela permanente que se llama Proyecto Lidera. Tiene alrededor de 600 alumnos. Es virtual. O sea, ahí sí lo hacemos con el poco Pero ¿y presupuesto por que qué se tiene. escogen gente que no es de la casa para las listas? Porque O para las candidaturas unipersonales. ¿Por qué? para las candidaturas unipersonales más nos ha pasado eso. Para el tema de elecciones en entes colegiados sí se ha privilegiado ese tema. Pero para el tema de las candidaturas unipersonales, pues no ha existido el consenso para que alguien de las filas del partido sea el que encabece el que prácticamente lidere la candidatura presidencial en este caso. No ha existido consenso, al contrario, han existido contraposiciones súper fuertes. Pasa por el tema económico, pasa por un sinnúmero de cosas que realmente miran los dirigentes y los militantes. Y esto nos pasó la última vez. Esto hay que decirlo, es un mea culpa. Tal vez no logramos insistir un poco más de una candidatura propia, pero prevaleció más el hecho de conseguir un candidato desde afuera por todas las características que tenía esta elección. Pero bueno, de esos errores hay que ir aprendiendo, hay que hacer la autocrítica. Y también la ley tiene que acompañarnos en esto. Pero ¿cómo acompañaría la ley? Porque si es una Bueno, decisión ahorita es a tarde la ya. interna, por ejemplo, si es una decisión a la interna, lo que usted nos dice, no es que se prevalece el hecho tal vez financiero, tal vez, no sé, de empatía, qué sé yo, lo que prevalezca para elegir a una candidatura. ¿Cómo una ley podría fortalecer ese sistema de partidos que a la interna no se da? La ley tiene que obligar a que los candidatos de elección popular tengan una militancia y capacitación de un año antes, por ejemplo. O sea, la ley no debería permitir que se... No podría existir una autorregulación a la interna. Existe, es que es opcional. O sea, pero si la ley lo permite, siempre en las dirigencias van a haber esa alternativa, ¿no? Javier Ortiz, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muchas gracias a ustedes. Para hablar de las reformas al Código de Democracia aprobadas el viernes pasado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.